Ahora vamos a comenzar oficialmente. Ya terminaron las pruebas de sonido, así que soy yo en realidad la que voy a hablar con ustedes y los voy a invitar a que escuchen, siempre y cuando no los aburra. Pero quiero darle las gracias por tomarse el tiempo y con esos correos electrónicos que les mandó Marta anticipadamente pidiéndoles que tomaran tiempo para reflexionar y para repasar la síntesis diocesana. Así que quiero darles las gracias por hacer espacio en sus corazones y en tus mentes para nuestra sesión el día de hoy. Para los que nos acompañan en YouTube y en Zoom, gracias por reservar este tiempo el día de hoy para escuchar con nosotros, para caminar con nosotros, para orar con nosotros. Voy a comenzar esta mañana con un breve repaso de el mapa de la síntesis que está en la página 22 en su cuaderno diocesano. Solamente a manera de repaso. Van a notar que la Eucaristía está en el centro. La Eucaristía es el centro no solo de nuestra vida de fe, sino que es la realidad cohesiva mediante la cual debemos leer cada uno de esos pilares, los que están en morado. Es la realidad cohesiva mediante la cual debemos reflexionar y entender el resto de las nociones que surgieron en nuestras sesiones de escucha sinodales, porque somos un pueblo eucarístico. De nuestras sesiones de escucha surgieron 3 pilares o puntos de anclaje: comunidad sinodal, volver a lo fundamental y nuestras normas y reglamentos. Como mencionó el padre David, estos pilares no sostienen a la Eucaristía. Más bien, el peso de la Eucaristía desciende por medio de los pilares. El peso de la Eucaristía, nuestra realidad como pueblo eucarístico, se manifiesta en esta relación dinámica de esos 3 pilares. Y creo que podemos y debemos reflexionar sobre estos pilares en diálogo unos con otros. Y de hecho lo que estoy haciendo el día de hoy es un cierto tipo de puente entre la comunidad sinodal y volver a lo fundamental. Pero cuando reflexionemos juntos sobre estos pilares, tenemos que hacerlo en referencia a la Eucaristía. La Eucaristía necesita ser el punto medio por el que reflexionamos y pensamos en cada uno de esos pilares y cualquier otra realidad que surja de ahí. Existe un tercer nivel de ideas que surgieron y fueron aquellas que hablan de la relación entre los pilares. Por ejemplo, el pilar de la comunidad sinodal puede dialogar con el pilar de las normas y reglamentos. Y lo que surge cuando están unidos por la Eucaristía, lo que surge es un ejercicio de autoridad al estilo de Jesucristo. Por supuesto, cuando la Eucaristía no es el centro, la manera en que ejercemos la autoridad no es al estilo de Jesucristo. Lo mismo puede decirse del deseo de formación holística y el deseo de combatir la cultura del miedo. Estos no reflejan únicamente la realidad de los pilares, sino una realidad fundamentada en la Eucaristía. Escuchamos a muchos que expresaron un deseo de una práctica más intencional, de un liderazgo de servicio, un mayor respeto por la dignidad humana y también la necesidad de estar conscientes de a quién incluimos o excluimos por la manera en que hablamos de nosotros como iglesia. Y estos deseos se incluyeron en el diagrama en relación a los pilares según se consideró pertinente, como resultados del diálogo entre los diferentes niveles y el centro, la Eucaristía. Fundamentalmente, el diagrama pretende ser dinámico y sugerir formas de reflexionar sobre nuestra realidad como pueblo eucarístico. Los exhorto, a medida que continuamos con estos días de formación, a que repasen de nuevo el diagrama. Después de la presentación del padre David en noviembre, no puedo creer que hace ya tanto tiempo, noviembre, el equipo base del sínodo se reunió y descubrió que necesitábamos dedicar más tiempo a discernir lo que significa ser una comunidad sinodal. Y todo este proceso es, como nos recordó la hermana Leticia, una práctica de discernimiento. No estamos siguiendo ciegamente un plan de estudios. Por eso es que ustedes vieron unos correos que les mandaron que dice que hoy es volver a lo fundamental y otro va a ser la comunidad sinodal parte 2. Es porque tenemos que hacerlo a manera de puente. Y en el discernimiento, la hermana Leticia nos lo acordó, la repetición es muy importante. Vemos cosas nuevas a medida que repasamos ideas, recuerdos y experiencias.
Y ahora podemos ya quitar esa diapositiva y voy a hacer yo solamente por mucho tiempo y les pido disculpas por no tener una presentación de PowerPoint. En su charla el padre David nos recordó que necesitamos estar en comunidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios uno y trino, que es la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su obra sobre la Trinidad, San Agustín de Hipona pensó, ¿qué es lo que nos recuerda? ¿Qué puedo encontrar en la persona humana que es la imagen de Dios? ¿Cómo puedo encontrar a la Trinidad? Originalmente él pensó que podríamos encontrar la imagen de Dios trino reflejada en nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Pero posteriormente se dio cuenta de que la clave para descubrir la imagen de Dios, trina de Dios en nosotros mismos es el amor, porque Dios es amor. La Trinidad es una comunión de amor que se extiende a la creación. Podremos imaginar que el Espíritu Santo es esta goma elástica que une al Padre con el Hijo y que en la encarnación se amplía para incluir a toda la creación. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor y que ama, y cuyo amor se extiende para incluir todas las cosas. Estamos hechos a imagen de este amor y encontramos nuestra máxima plenitud cuando nuestras vidas manifiestan este tipo de amor generoso y unificador. El pecado, por supuesto, hace que amar a los demás sea difícil. Si fuera fácil, Jesús no nos hubiera dicho que el mayor mandamiento es amar a Dios y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Basándose en la sabiduría de Santa Teresa de Ávila, el padre David nos recordó que vivir en comunidad con los demás va a ser difícil, va a requerir sacrificio, oración. No fue fácil para los santos y no lo será para nosotros tampoco. Requiere oración constante y sacrificio de nuestra parte, especialmente cuando tenemos que abrirnos paso luchando colectivamente contra tensiones, luchas y divisiones. Esa es nuestra realidad. El tipo de comunidad amorosa que estamos llamados a ser como iglesia se describe como sinodal. Estamos llamados a ser una comunidad en que todos caminan juntos. No podemos elegir con quién queremos caminar y no podemos dejar a nadie atrás porque van demasiado lento. Una comunidad sinodal es, por lo tanto, diversa e inclusiva, incluso cuando esta diversidad e inclusión conducen a la tensión y la lucha. Una comunidad sinodal no piensa en la tensión como un factor de ruptura, sino como algo con lo que debemos aprender a vivir, un medio por el que Dios puede obrar y va a obrar, y porque Dios obra en todas las cosas, aún en nuestra tensión y lucha. Una comunidad sinodal practica la consulta amplia. Nos escuchamos unos a otros, especialmente escuchamos a aquellos que ofrecen una perspectiva diferente a la nuestra. Una comunidad sinodal practica la corresponsabilidad. Somos protagonistas, no somos pasivos, somos protagonistas en este caminar de fe. No solamente nos sumamos a los que ya caminan. Y finalmente una comunidad sinodal practica la rendición de cuentas y la transparencia. Como dijo el padre David, estamos tan enfermos como nuestros secretos más oscuros. Así que una comunidad sinodal no oculta su lado feo. No fingimos que no existe. Cuando escuchaba al padre David en noviembre, me sorprendió lo difícil y contracultural que es el llamado a ser una comunidad sinodal, una iglesia sinodal. Y de hecho no estoy segura si sabemos cómo hacerlo. Así que quiero admitirlo, no estoy segura si sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo formamos una comunidad sinodal? Y nos hacemos amigos de los que no están de acuerdo con nosotros, que por cierto era una de las resoluciones del Papa de Año Nuevo del Papa Francisco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando vivimos en una cultura que nos dice que abandonemos las relaciones tóxicas y exige desactivar advertencias sobre cualquier cosa que pudiera hacernos sentir incómodos, ¿cómo practicamos la sinodalidad? Si vamos a responder a la invitación del Espíritu Santo a practicar la sinodalidad, tendremos que aprender a reconocer que nos estamos engañando sobre el tipo de comunidad que practicamos. Tenemos que aprender a entablar relaciones auténticas con personas que no solo son diferentes a nosotros, sino que con aquellos con las que fundamentalmente no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Creo que podemos entender mejor lo que es una comunidad sinodal contrastándola con lo que no es. Una comunidad sinodal no es un grupo exclusivo.
Y digo grupo porque todo lo que es exclusivo no puede ser una comunidad por definición. Me parece interesante que en inglés la palabra exclusivo tiene una connotación bastante positiva. Nos hace pensar en la riqueza, el poder, los lujos. Y el country club, las cosas buenas de la vida, cosas que la mayoría de la gente no quiere compartir. Los grupos exclusivos son por naturaleza y definición excluyentes, quieren negar el acceso a los demás. Y creo que nosotros como iglesia tenemos esta tentación de volvernos un grupo exclusivo, un grupo espiritualmente exclusivo. El difunto psiquiatra Scott Peck describe, y cito, las verdaderas comunidades siempre buscan ampliarse. Las comunidades no preguntan, ¿cómo podemos justificar acoger a esta persona? Más bien, la pregunta ¿es justificable negar el acceso a esta persona? Fin de la cita. Y me pregunto si esta pregunta puede ayudarnos a entender lo que significa ser discípulos misioneros. La práctica del discipulado, la práctica de ser iglesia, tiene que comenzar en casa, en nuestras familias, en nuestras oficinas. Y si tomamos la decisión deliberada de excluir a ciertas personas, quizás no estamos practicando realmente la sinodalidad, porque la sinodalidad es local o no lo es. Si excluimos a alguien, quizás no estamos viviendo realmente como discípulos misioneros. Y como a manera de comentario, he estado pensando mucho en esta pregunta, ¿es justificable negarle el acceso a esta persona? Piensen en eso, en la relación con nuestros ángeles. No hablamos mucho de nuestros ángeles porque en la misa, en el acto penitencial, le pedimos a los ángeles, a los santos y a nuestros hermanos y hermanas presentes aquí que intercedan por nosotros. Recientemente comencé a preguntarme, cuando yo excluyo a alguien, ¿entristezco a su ángel? ¿Y el ángel de ellos me necesita? ¿Me necesita en su vida? Acabo de rechazar a esta persona y a su ángel, al mismo ángel que le acabo de pedir que ore por mí. Bueno, Dios no los rechaza, su ángel no los rechaza, ¿por qué los voy a rechazar yo? Entristezco a mi propio ángel cuando rechazo a los demás y entristezco al ángel de ellos cuando lo hago. Creo que la mayoría de nosotros nos queremos creer que no excluimos a nadie, somos gente amable y acogedora. Pero incluso con esto tenemos que tener cuidado. En los Estados Unidos tenemos algunas metáforas. Hablamos de que somos un país muy acogedor. Hablamos sobre nosotros como un crisol o un mosaico cultural o una ensalada mixta para mostrar lo bien que nos llevamos todos. Pero estas metáforas, aunque bien intencionadas, en realidad son bastante engañosas. La metáfora del crisol, por ejemplo, sugiere que las diferencias culturales deben disolverse para formar una nueva identidad colectiva. No se conservan diferencias particulares. Las metáforas del mosaico cultural y la ensalada mixta funcionan en sentido contrario. Nos exhortan a descartar nuestras diferencias y restarles importancia. Scott Peck argumenta que la negación, o podríamos agregar la supresión de las diferencias individuales, es el sello distintivo de una pseudocomunidad, una comunidad falsa. En la pseudocomunidad, ellos hacen todo lo posible por evitar el conflicto. En la pseudocomunidad, un grupo intenta comprar la comunidad a bajo precio con una simulación. No es una simulación malvada y consciente de mentiras negras, más bien es un proceso suave e inconsciente mediante el cual las personas que quieren ser amorosas intentan serlo diciendo pequeñas mentiras piadosas, ocultando la parte de la verdad de sí mismas y sus sentimientos para evitar conflictos, pero sigue siendo una simulación. Es un atajo tentador, pero ilegítimo que no lleva a ninguna parte. P. continúa, en la pseudocomunidad es como si cada miembro operara según el mismo libro de etiqueta. Las reglas del libro son, no hagas ni digas nada que pueda ofender a otra persona. Si alguien hace o dice algo que te ofende, moleste o irrita, haz como si no hubiera pasado nada y finge que no te molesta en lo más mínimo.
Y si hay señales de que alguna forma de desacuerdo está por aparecer, cambia de tema. Los buenos modales nos ayudan a evitar que los demás se sientan incómodos y por lo tanto nos ayudan a evitar conflictos. Las generaciones más jóvenes han pedido advertencias desencadenantes y han fomentado una cultura de cancelación para evitar lidiar con cosas que los hagan sentir incómodos o que puedan conducir a un conflicto. En el trabajo de la iglesia damos un paso adicional. Intentamos sanar o convertir a quienes nos hacen sentir incómodos. El quebranto y la vulnerabilidad de alguien te hacen sentir incómodos. Arréglalos. ¿Alguien percibe a Dios de una manera diferente a la tuya? Conviértelos. Ya sea que estemos siendo educados, evitando que algo desencadene nuestras emociones, ya sea que estemos sanando, convirtiendo a otros a nuestra forma de pensar, en realidad solo estamos tratando de suprimir y eliminar nuestras diferencias y desacuerdos porque es más fácil tratar de suprimir o eliminar la diferencia de lo que es vivir con ella. Y al hacerlo, creamos pseudocomunidades. No comunidades sinodales. Pero nuestra naturaleza de seres creados a imagen y semejanza del Dios uno y trino, que es amor, un amor desbordante, exige más que una comunidad falsa. Estamos hechos para vivir como un grupo cuyos miembros, y aquí cito nuevamente a Scott Peck, estamos llamados a vivir en un grupo en que todos han aprendido a comunicarse honestamente entre sí, cuyas relaciones son más profundas que sus caretas de compostura y que han hecho el serio compromiso de regocijarse juntos, llorar juntos y deleitarse en las condiciones de los demás como en las propias. Estamos llamados a ser una iglesia que, como nos dice Gaudium et Spes, la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, acoja los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. No borra, no suprime, no ignora ni huye. Estamos hechos para vivir en comunidad. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Quiero sugerir que comencemos con nosotros mismos y con nuestros amigos. Después de todo, Jesús nos ha llamado amigos, por lo que seguramente la amistad es la clave para crear el tipo de comunidad a la que estamos llamados a ser. Y espero que muchos de nosotros nos demos cuenta de que cuando Jesús nos llamó amigos, no es como los amigos de Facebook o los otros tipos de amigos que llaman los medios sociales. También va a ser diferente de lo que pensamos de nuestros compañeros del gimnasio u otras personas con las que pasamos tiempo, pero con quienes en realidad no compartimos la verdad de quienes somos. Así que quiero sugerir que probemos las prácticas fundamentales de la comunidad con aquellos a quienes ya amamos y ampliemos gradualmente nuestra capacidad de amar y recibir a otros en nuestras vidas como verdaderos amigos. Quiero que tratemos de vivir esta resolución que nos fijó el Papa Francisco, a ser amigos de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos hacer amigos de aquellos con los que estamos en desacuerdo fundamentalmente? Y después de años de investigación práctica, Scott Peck identifica una etapa crucial en la formación de comunidades que también parece ser la clave para abrirse a nuevas amistades. Es despojarse. Y hablaba de personas que no tienen afiliación social o política. Esto también es clave para entablar nuevas amistades, porque él dice que la clave es despojarse. Despojarse es una idea crucial para nosotros que creemos que Jesucristo es el Hijo encarnado del Dios Trino. La palabra que usamos es kenosis. Y encontramos la idea en la carta de Pablo a los Filipenses. Ahí Pablo escribe: tengan pues ustedes los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo. Debemos tener esos mismos sentimientos, despojarnos. La kenosis de Cristo, despojarse, fue necesaria para que pudiera decirnos: los he llamado amigos. Pero ¿qué significa para nosotros despojarnos para hacernos amigos y construir comunidad con los demás?
Peck explica que al formar comunidad, cada miembro del grupo necesita despojarse de sus propias barreras a la comunicación. No es como un autosacrificio que es una locura. Tenemos que despojarnos de nuestras barreras para escucharnos realmente unos a otros. Primero tenemos que tomar conciencia y luego deshacernos de nuestros sentimientos, nuestras suposiciones, nuestras ideas, nuestras motivaciones, nuestros prejuicios y nuestras expectativas. Curiosamente, la doctora Marisa Franco, que acaba de publicar un libro que se llama Platonic, ha identificado un fenómeno similar en el arte de hacer amigos. Lo que Peck llama despojarse, ella lo describe como autenticidad. Y voy a citarla aquí extensamente. Ella escribe que la autenticidad no es, y cito, una reacción instintiva a la que nos entregamos cuando nos sentimos magullados. No es expresar salvajemente nuestros sentimientos y nuestros pensamientos con una indiferencia temeraria por los demás, culpar, menospreciar o atacar. Los comportamientos son más crudos que auténticos. En cambio, la autenticidad florece en la seguridad. Es un estado de presencia al que accedemos cuando no somos secuestrados por nuestros mecanismos de defensa. A menudo nos distanciamos de nuestros verdaderos sentimientos por lo que parece el bien de nuestras relaciones o nuestra autoestima. Contorsionamos nuestros sentimientos naturales y en su lugar justificamos, racionalizamos o descartamos. Cuando eliminamos estas defensas, descubrimos que somos criaturas amorosas que valoran la relación. Así que, ¿cómo empezamos a eliminar algunas de nuestras defensas y a despojarnos de nuestros sentimientos, nuestras suposiciones, nuestras ideas, nuestras motivaciones, nuestros prejuicios y expectativas? Franco sugiere que debemos tomar conciencia de nuestros sentimientos y la manera en que los proyectamos en los demás. Ella escribe y cito, la proyección ocurre cuando suponemos que nuestros sentimientos significan algo sobre la persona que los provoca, en lugar de reflejar nuestra propia mente. La proyección confunde nuestros sentimientos con nuestra evaluación de la otra persona. Evitarlo requiere que aceptemos nuestros sentimientos en lugar de tornarlos en juicio sobre la persona. Cuando lo hacemos, sucede algo notable. Podemos mirar a la otra persona con quien tratamos de entablar una relación y decir honestamente, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Y cuando decidimos despojarnos de ese sentimiento, de esa proyección, podemos encontrarnos con la otra persona tal como son. Y cuando lo hacemos, podemos por fin ver en ellos lo que de repente hemos descubierto en nosotros mismos, que ambos somos criaturas amorosas que valoran la relación incluso si no estamos de acuerdo sobre ciertas cosas. Y les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. Yo a veces me enojo mucho en casa. A veces siento resentimiento porque estoy lavando otra ronda de platos. No tenemos lavavajillas. Y tenemos 2 niños, así que son muchos trastes. Otra carga de ropa. Limpiando otra vez. Y respondiendo cada 5 segundos al grito de mamá, mamá. Y puedo proyectar toda esa ira y resentimiento en mi esposo y mi hija, pero no mi hijo todavía. Puedo pensar todo tipo de cosas sobre ellos, ninguna de las cuales es muy agradable y no se las voy a decir. Pero cuando tomo un minuto y uso mis emociones como pistas sobre mí y lo que me está pasando, esto es lo que descubro. Estoy cansada porque a mi hijo de 5 meses le están saliendo los dientes y no he podido dormir bien por mucho tiempo. Y nadie me está ayudando porque no he pedido ayuda, porque me siento culpable o me da vergüenza pedir ayuda. Pienso que tengo que poder hacerlo sola. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito pedir ayuda para poder tomar una siesta y después de tomar la siesta, todos esos sentimientos negativos desaparecen. Si no vemos nuestros sentimientos como pistas, podemos actuar de manera falsa y defensiva, destruyendo las relaciones en el proceso. La doctora Franco nos da otros ejemplos de cómo podría hacer esto. Recuerden, en estos ejemplos nos estamos analizando a nosotros mismos, no a las personas que nos rodean. Ella escribe, si no podemos tolerar sentirnos insuficientes, podemos actuar a la defensiva en un conflicto. Si no podemos tolerar nuestra ira, podemos actuar de forma pasivo-agresiva o agresiva. Si no podemos tolerar el rechazo,
podemos sobrepasar los límites, si no podemos tolerar la culpa, podemos tratar de dar demasiado de nosotros, si no podemos tolerar sentirnos defectuosos, es posible que no pidamos disculpas cuando sea necesario. Culpemos a los demás y les digamos que son sensibles o dramáticos cuando tienen un problema con nosotros. Si no podemos tolerar sentirnos insignificantes, podemos dominar a los demás. Si no podemos tolerar la tristeza, podemos evitar a los amigos que necesitan apoyo. Si no podemos tolerar la tensión, podemos alejarnos de los amigos en lugar de abordar los problemas. Si no podemos tolerar sentirnos inseguros, podemos jactarnos a la vez que menospreciamos a nuestros amigos. Si no podemos tolerar el sentir que a nadie le caemos bien, podemos actuar como alguien que no somos. Entonces, aquí hay algo práctico que podemos intentar a medida que tratamos de ser una iglesia más sinodal. Practiquemos reconocer nuestros sentimientos hacia los demás y recordemos que nuestros sentimientos son solo eso, nuestros sentimientos revelan algo sobre nosotros, no sobre la otra persona. Y habiendo reconocido esos sentimientos, despojémonos de esos sentimientos, dejémoslos de lado para que podamos encontrarnos auténticamente con la persona que tenemos frente a nosotros, que me lleva al segundo paso. Al encontrarnos con la persona que tenemos frente a nosotros, no refrenemos el amor que nace espontáneamente en nosotros. Tenemos miedo de mostrar nuestro amor por muchas razones. Hemos recibido la capacitación de recursos humanos sobre acoso sexual y nos preocupa que podamos hacer algo que nos mete en problemas. También tenemos miedo de ser rechazados. Y por ese miedo nunca les hacemos saber a los demás que los vemos tal cual son, que los valoramos y que los amamos por lo que son y no por lo que pueden hacer, por lo inteligentes que son, o quienes son como trabajadores o ministros. Y ese miedo vuelve a encerrarnos en nosotros mismos. En lugar de salir, nos encierra en nosotros mismos y nos impide formar una verdadera comunidad. Así que les voy a dar unos ejemplos de cómo podría hacer eso. Le voy a decir a mi equipo lo que me encanta de ellos. María Antonia, me encanta la manera en que estás criando a tus hijas. Eres una inspiración absoluta para mí. Steve, me encanta la confianza que tienes en la oración. Yo nunca lo he tenido y me encanta. Sunny, me encanta tu valor de dejar ciertas cosas atrás y dar un paso adelante para adentrarte en lo desconocido. Daisy, me encanta el tipo de hija que eres con tu madre. Creo que es muy afortunada de tenerte como hija. ¿Y Noemí? Apenas estoy llegando a conocerte, pero me encanta que nos haces pastelitos. Me encanta de que vas a tu casa después del trabajo y sigues pensando en nosotros. Y piensas en maneras que nos puedes alegrar la vida. La mantequilla y los huevos están tan caros ahora y sigues haciéndonos los pastelitos. Eres tan generosa. Me encanta. A medida que nos despojamos, al encontrarnos con la otra persona tal como es y la amamos libremente, entablamos relaciones auténticas y pasamos a ser una comunidad sinodal. Sin embargo, al hacerlo debemos aprender a manejar los problemas de vulnerabilidad. Yo acabo de ser vulnerable, ¿lo notaron? ¿No vieron aquí en YouTube? Se me salió una lágrima. La reciprocidad y el privilegio. Tenemos que aprender a manejar la vulnerabilidad, la reciprocidad y el privilegio. Quiero comenzar con el tema de la vulnerabilidad. La doctora Franco dice que lo que nos hace sentir vulnerables revela algo más profundo sobre aquello de lo que hemos aprendido a avergonzarnos. Cuando somos vulnerables con los demás, tenemos que confiar en que no nos van a rechazar, porque eso nos heriría. Y de hecho, los estudios indican que somos más apreciados por la vulnerabilidad que expresamos, no por las cosas excelentes que hacemos, no por las fortalezas que mostramos. Somos más apreciados por la vulnerabilidad que expresamos, pero la vulnerabilidad tiene que expresarse en sintonía con la medida de confianza que hemos establecido. No es todo o nada.
Y esto es difícil para nosotros, especialmente aquí en el Centro Pastoral Diocesano, en donde hemos compartido la fe. Tal vez a veces compartimos la fe de manera auténtica o tal vez compartimos de más. Pero compartir en exceso es perjudicial para el proceso de entablar amistades sanas y formar una comunidad sinodal. La doctora Franco escribe, en lugar de comunicar que la persona con la que interactuamos nos cae bien y confiamos en ella, que es lo que ocurre cuando compartimos gradualmente. Compartir demasiado a menudo comunica que necesitamos desahogarnos y para esto cualquier oyente es bueno. Al reflexionar sobre esto veo la importancia de comprometerse intencionalmente a caminar juntos como una comunidad sinodal a largo plazo, porque tenemos que tener esa confianza. No podemos decir, ya tuvimos un sínodo, ya somos sinodales. No, tenemos que entablar intencionalmente esa confianza, practicar la vulnerabilidad intencionalmente y admitir intencionalmente que nos apreciamos unos a otros por nuestras debilidades, no solo por nuestras fortalezas. En un mundo ideal, cuando nos despojamos de nuestras barreras a la comunicación, cuando reconozcamos que nuestros sentimientos hacia los demás son muy diferentes de lo que la persona es en sí, cuando practiquemos el amor y la demostración de afecto intencionalmente, cuando logremos la confianza y practiquemos la vulnerabilidad, también creceremos en la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? La reciprocidad es la práctica de poder salir de nosotros y considerar las necesidades de la otra persona junto con las nuestras y reconocer que las necesidades de ellos son tan importantes como las nuestras. Tal vez las prioridades son un poco diferentes, pero son tan importantes como las necesidades de ustedes. Permítanme repetirlo. La reciprocidad es la práctica de no enfocarse en tu propia realidad interna y considerar las necesidades reales de otra persona. No lo que tú supones que necesita, no las suposiciones de lo que tú piensas que la persona necesita, sino lo que necesita realmente. Y solo podemos hacer si lo hacemos honestamente, pero solo podemos comenzar a practicar la reciprocidad cuando hayamos hecho espacio para el otro. Pero hay una trampa en todo esto, nuestro relativo privilegio sociocultural. La doctora Franco explica que los estudios muestran que cuando las personas de grupos desfavorecidos actúan tal cual son, es decir, cuando desactivan sus mecanismos de defensa, a menudo se malinterpretan sus comportamientos mediante el filtro de los estereotipos de evaluadores. Y así las personas de grupos desfavorecidos a menudo se sienten presionadas a actuar de manera falsa para limar estos conceptos erróneos. De ser cierto, y sospecho que las experiencias de muchos de los aquí presentes dirían que lo es, este va a ser un verdadero reto para la práctica de la sinodalidad. La doctora Franco sugiere que una forma de superar esta dificultad es practicar esa tentación de a actuar de manera que no sea auténtica porque tememos que nos vayan a malinterpretar. Pero ella fundamenta su conclusión y en ella cita un estudio de Emily Bernard, que en este estudio es entre los mexicoamericanos y blancos. Y en el estudio los mexicoamericanos y los blancos compartieron ensayos breves sobre las dificultades que enfrentan sus grupos respectivos. Los mexicoamericanos compartieron sobre las dificultades que enfrentan los mexicoamericanos, los blancos sobre las dificultades que enfrentan los blancos. Y después de leer sus ensayos mutuamente, los participantes blancos se sintieron mejor, tenían sentimientos más positivos hacia los mexicoamericanos, pero los mexicoamericanos se sintieron peor porque tenían sentimientos más negativos hacia los blancos. Sin embargo, cuando se cambió la dinámica a una de escucha y encuentro, el resultado mejoró. Cuando los mexicoamericanos compartieron la historia personal de sus dificultades con la persona blanca en persona, y cuando la persona blanca resumió lo que se compartió y respondió a la persona, las opiniones de ambos grupos fueron más positivas. Ustedes que tienen mucho tiempo en el trabajo pastoral creo que reconocen que yo voy a resumir lo que me dijiste y te lo voy a repetir. Es la práctica de la escucha activa. Parece ser la clave para practicar la reciprocidad que puede compensar aquí, porque cuando conocemos mejor a la gente, cuando la gente sabe que realmente los has escuchado, les caerás mejor, incluso si sus diferencias persisten. Basándose en esta investigación en otros estudios, la doctora Franco recomienda
una práctica de reciprocidad ajustada. Y ella dice, para lograr una reciprocidad ajustada, escribe, debemos contrapesar un statu quo desigual. Cuando surgen desacuerdos por razón de raza, aptitud o cualquier grupo de identidad dividido en ejes de privilegio, el grupo más privilegiado debe escuchar y luego empatizar más para lograr una verdadera reciprocidad. Porque, en las palabras de la catedrática feminista Kimberly Crenshaw, el tratar cosas diferentes de la misma forma puede generar tanta desigualdad como tratar las mismas cosas de manera diferente. En la Iglesia quiero sugerir que la reciprocidad ajustada debe practicarse no solo en situaciones donde no hay una diferencia de privilegio socioeconómico, sino también donde hay una diferencia de un privilegio espiritual o pastoral. En otras palabras, los obispos no nos están escuchando el día de hoy. Aquí, los sacerdotes, los diáconos, las hermanas religiosas, los empleados eclesiásticos, necesitamos escuchar más y empatizar más con quienes no ocupan estos cargos, si queremos ser una iglesia auténticamente sinodal. Esta práctica de reciprocidad, que tiene sus raíces en nuestra capacidad de despojarnos de nuestros sentimientos, nuestras suposiciones, nuestras ideas, nuestras motivaciones, nuestros prejuicios y expectativas, que se convierten en barreras para la comunicación, la escucha y la empatía, es la clave para vivir en tensión y aprender a diferir sin causar ruptura. Es la clave, pienso, para defender lo que el Padre Partida en octubre nos enseñó, que es la tradición más antigua de la Iglesia, la paz y la unidad. Así que, ¿cómo diferir sin causar ruptura? ¿Cómo procuramos la paz y la unidad sin sentir que hemos cedido? ¿Cómo vivimos con tensión e incluso reconciliamos esa tensión de manera constructiva y creativa? Y voy a decir que pienso que la solución es muy sencilla, que debe ser la correcta, porque las cosas más sencillas son las cosas correctas. Cuando nuestros mecanismos de defensa están en juego, abordamos el conflicto como si fuera un combate. Tratamos de ganar. Tratamos de satisfacer nuestras necesidades a costa de los demás. Al hacerlo, no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para superar esto, tenemos que despojarnos de nuestros sentimientos. Si estamos enojados, debemos ver nuestro enojo como una señal de una necesidad que debe identificarse y mencionarse adecuadamente. Si hemos hecho enojar a otra persona, debemos leer ese enojo como una señal de su necesidad que tal vez ellos no han expresado todavía, y tenemos que tratar de identificar esa necesidad y calmar sus sentimientos. Esa es especialmente nuestra responsabilidad como personas más privilegiadas en el aspecto pastoral. Entonces el conflicto puede pasar del combate a la pregunta de cómo podemos satisfacer las necesidades de ambos. Porque si vamos a ser una iglesia que camina junta, que acoja los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, también tenemos que reconocer las necesidades que surgen cuando nos regocijamos y lloramos juntos como mutuamente importantes. Entonces permítanme recapitular. En la síntesis diocesana, como en la síntesis nacional y el documento de trabajo para la fase continental del sínodo se expresa un claro deseo de una comunidad sinodal. Esta comunidad surge de nuestra identidad como pueblo eucarístico. Una comunidad sinodal no es una pseudocomunidad, no es una comunidad falsa, no evita el conflicto, no practica la exclusividad, más bien practica la vulnerabilidad, procurando una especie de reciprocidad que reconozca las necesidades de todos. Esta reciprocidad se refleja luego en un auténtico liderazgo de servicio y corresponsabilidad por la misión de la Iglesia. Pero la Iglesia y los que nos decimos miembros de ella solo se volverá sinodal por la kenosis. Despojarse no significa sacrificarse, significa despojarnos de las cosas que nos impiden escuchar la perspectiva del otro y dar importancia a sus necesidades. Cuando podamos reconocer y dar la misma importancia a nuestras necesidades y a las necesidades de los demás, finalmente podremos caminar juntos.
Gracias. Y ahora vamos a tener la oportunidad para preguntas. Y pienso que ya viene una pregunta. Si tienen todos tienen preguntas, tomen un momento, piénsenlo. Vamos a tener un micrófono. ¿Tenemos un micrófono móvil? Sí. ¿Y de qué libro de Scott Peck citaste? El libro se llama A Different Drum. De hecho, lo tengo aquí en mis notas, porque a veces tomo notas al calce. Se llama The Different Drum, Community Making and Peace. Es un texto fabuloso, fabuloso. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos practicar la reciprocidad en medio de nuestras actitudes falsas y lucha de poder? Bueno, me da gusto que no sé quién lo escribió porque voy a mencionar algo. Esas actitudes duras es una idea de la que tienes que despojarte. Acabas de mencionarlo, tienes que comenzar ahí. Así que, ¿cómo vamos a practicar esto? Tienes que practicar eso, despojarte de todas esas cosas. Reconozco que esta situación me hace sentir incómodo. ¿Por qué no me gusta? Porque necesito sentirme valorado, necesito sentir que puedo contribuir de alguna manera. Tengo que sentir que mi contribución es importante, que mi función es importante. ¿Cómo vas a expresar esa necesidad? Porque si no expresas esa necesidad, es como yo cuando estoy cansada y enojada. Si no digo que necesito una siesta, nadie lo va a saber. Así que tenemos que primero identificar estas perspectivas, deshacernos de ellas, ver cuál es la necesidad que se está manifestando en este sentimiento y luego trabajar activamente para que se escuche esa necesidad y para que se satisfaga. Muy bien. ¿Ya anda el micrófono por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, excelente. Yo no tengo una pregunta, tengo un comentario. Usted nos recordó de descubrir al santo que llevamos dentro. Porque si nosotros descubrimos a ese santo al que estamos llamados a ser, nosotros vamos a recordar esa trayectoria de los santos que ya nos han mostrado el camino a seguir para seguir a Jesús. Y en un ejemplo que yo pensaba era San Juan Pablo II. Él dijo a los jóvenes y nos dijo a nosotros que no temiéramos. Así que si no tenemos temor a descubrir quiénes somos, nosotros vamos a pader ese pueblo sinodal al que nos está llamando usted o que nos está recordando que debemos ser. Sí, también tenemos que estar dispuestos a saber descubrir quiénes somos, a mencionar estos sentimientos, a mencionar nuestras necesidades. Tal vez es algo que nunca hemos hecho. Tal vez eso podría darnos miedo. Y voy a hablar de esta actitud dura y de las luchas de poder. Esa lucha de poder, por el poder es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Así que si hay una lucha por el poder, si puedes ser tú la persona mejor y dar un paso atrás, salir de la situación, puedes descubrir por qué esta persona necesita estar en el poder, qué es lo que se oculta, qué es lo que está compensando. Y si puedes descubrir cuál es esa necesidad, si tú tienes esa aptitud y que lo puedes hacer, tal vez no la tienes, y está bien, pero si la tienes y si puedes descubrir cómo satisfacer esa necesidad sin atacar el mecanismo de defensa, esa lucha por el poder va a desaparecer. Es como tener un niño de 3 años. Yo soy perita en los niños de 3 años. Cuando los niños de 3 años andan corriendo por toda la casa y no hacen caso, hacen exactamente lo opuesto de lo que deben hacer y definitivamente no se quieren ir a la cama porque yo me voy a tomar la misma expectativa y si le tienes que irte a acostar o voy a bla, 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 bla. ¿Qué tal si le digo, querida, ven aquí, creo que estás muy cansada. Ven aquí. Ok, ¿por qué no nos sentamos y te abrazo y vas a tener mucho sueño? Respira profundo. A veces funciona.
¿Alguna otra pregunta? Elder trae el micrófono. Veo que John tiene una pregunta. Sí, pero primero un comentario. Pienso que tal vez la cultura moderna en la que vivimos, especialmente con los medios sociales, realmente nos empuja a centrarnos en nosotros mismos y reta la idea de despojarnos. Y la charla de Amanda ha sido muy buena para ayudarnos a entender que tenemos que primero encargarnos de nuestras cosas, pero puede decirnos qué tipos de, supongo, oración y meditación, por dejar nuestros dispositivos, qué nos puede ayudar a estar más conscientes de salir de nosotros mismos. Y supongo, parece que es como una tarea, un quehacer, lo que usted describe, pero realmente es una bendición. Cuando puedes deshacerte de tus cosas por un momento, es algo positivo, es algo muy positivo preocuparte por otra persona, pero ¿cómo podemos hacer esto en nuestra vida de fe, en nuestra vida de oración? Una pregunta muy interesante. Esta soy yo. Tal vez otras personas tienen otras soluciones. Pienso que esta es una muy buena, es una muy tradicional. Creo que tenemos que tener esa oración en silencio. Yo desafiaría a cualquiera de nosotros a que fuéramos a la capilla y que tratáramos de sentarnos ahí con tu propia mente ante Cristo 10 minutos. Y todo va a salir. Todo va a salir. Todos tus sentimientos, tus emociones, tus frustraciones, sentarte ahí en silencio para despojarte de la necesidad de organizar tu oración para que sea algo formal. No, solo sentarte ahí en silencio. Podemos tratar de practicar el silencio. Tenemos oraciones tradicionales que nos ayudan con el silencio. Una de ellas es Lectio Divina. Eso se hace individualmente, no en grupo. Te sientas ahí con las escrituras, lee las escrituras lentamente, no tratar de analizarla. Déjenme decirlo, yo tengo un doctorado en teología, es muy difícil para mí, porque yo siempre quiero analizar las escrituras, pero no, esto no es entender la importancia cultural e histórica de la escritura, por qué el autor lo escribió. No, eso no. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué acaba de desencadenar en mí? Esa palabra. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás mostrando sobre mí mismo? Otra práctica, una de mis favoritas, es la práctica de lo que se llama Centering Prayer. Para quienes no saben lo que es Centering Prayer, esencialmente es una forma moderna de el tipo tradicional de contemplación monástica, y lo que haces es simplemente te sientas y tú con toda intención estás ante Dios, le abres tu mente, tu corazón, estás ante Dios, y luego esencialmente solo tratas de, cuando sientes o piensas o cuando surge algo, tú practicas despojarte de eso. Y normalmente lo hacemos con el uso de una palabra sagrada, no una mantra, sino una palabra sagrada. Algo que llega a tu alma, que conecta a tu alma con Dios, y que tengas esa intención de abandonarte completamente a Dios. Así que Centering Prayer es una oración para despojarte. Pueden comenzar con 5 minutos y llegar hasta 20, pero comiencen con 5. Esas son mis 2 recomendaciones. Realmente pienso que una forma tradicional de Lectio Divina que se hace en privado, y también la práctica de Centering Prayer. Esas serían mis claves para aprender a despojarme y reconocer mis sentimientos, mis actitudes, mis motivaciones, y deshacerme de ellas, no tratar de justificarlas, simplemente despojarme de ellas. Una pregunta: ¿cuál es el libro de la doctora Franco? El libro se llama Platonic y trata de la amistad, trata de la ciencia del apego. Hay muchas cosas ahí excelentes que no mencioné, pero es un libro fantástico. Se acaba de publicar, se los recomiendo mucho. ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? ¿No? Buenos días, mi nombre es Miguel Zaragoza. Mi pregunta es: ¿cómo puedes llevarte bien con esas personas que cuando te reúnes con ellas, lo único que hacen
hacen es tratar de lastimar tus sentimientos, hieren tus sentimientos. ¿Tienes que reunirte con ellos o solamente orar por ellos? Creo que esa es una pregunta excelente. ¿Qué haces cuando hay personas que siempre hieren tus sentimientos? Pienso que aquí es en donde tenemos que ser muy prudentes y no queremos excluirlos nunca. No queremos tomar esa decisión deliberada de excluirlos de nuestra vida. Tenemos que mantener nuestros corazones abiertos para ellos, pero tampoco creo que debemos simplemente aguantarnos y dejar que hagan lo que les dé la gana con nosotros. Tenemos que tener esa libertad de decir, en este momento no puedo absorber tu negatividad. Y te amo, pero voy a necesitar alejarme de ti porque no tengo la aptitud de manejar esto ahora. Creo que está bien. Tenemos que ser honestos sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. No necesitamos quedarnos en una relación abusiva. Lo que estamos llamados a hacer es perdonar a la persona y seguir amándolos. Y eso es muy difícil. Es como una de las cosas más difíciles que nos enseña el cristianismo. Sí, Jesús fue crucificado y Él murió amando a los que lo mataron. Eso es difícil. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Un contenido excelente, muchas cosas para la reflexión. No son preguntas, solo un comentario, una observación, un par de cosas que me parecieron muy importantes. Lo de la comunidad sinodal, en base a lo que dijiste, uno de eso es la autorreflexión. Jesús dijo que la autorreflexión es necesaria y yo no siempre tomo ese tiempo para decir por qué siento esto, por cuáles son mis necesidades, cuáles son sus necesidades. Hay mucha autorreflexión que se requiere en una comunidad sinodal, aún en la familia, y ni se diga en otros lugares. Y segundo, suena como que hemos estado pensando en esto para seguir adelante, que esto requiere mucha intención. Son cosas que no se dan por sí solas. Son encuentros que no se dan por sí solos. A veces tengo que planearlo y hacerlo realidad. Aún pensar en días como el día de hoy. Esto es intencional. No solamente para construir una comunidad sinodal, pero en términos del sínodo, cómo podemos ser mejor como iglesia, cómo podemos ser mejores aquí como centro pastoral diocesano. En la oración hay mucha intención, por ejemplo, cuáles son nuestros espacios, nuestras reuniones, no solo tener la actitud, pero ponerlo como parte de del orden del día. Requiere mucho trabajo, autorreflexión e intención. Gracias. ¿Tenemos un eco? Muy bien. Entonces yo no veo que nadie más levante la mano. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya vi una mano. Ya me siento como que estoy en una subasta aquí. ¿Quién da más? ¿Laura? Gracias, Amanda. Excelente reflexión, gracias. Yo agregaría a las dos disciplinas o costumbres que usted recomendó. Yo agregaría la dirección espiritual, porque pienso que fue San Agustín el que dijo que a veces nosotros somos nuestros peores consejeros. Así que una persona que pueda caminar con nosotros y ayudarnos a entender el plan de Dios para nuestra vida es excelente para esto de despojarnos y para realmente hacer la voluntad de Dios. Esa fue mi recomendación. Y también en relación a la pregunta de Miguel, como líder en la diócesis, yo he recibido muchos excelentes beneficios y muchas bendiciones como líder, pero también he enfrentado muchas situaciones difíciles en donde yo tengo que lidiar con personas que son, como usted dijo, siempre criticando o son negativas sobre muchas cosas, pero pienso que con la dirección espiritual yo aprendí a orar con ellos y también por ellos.
y simplemente pensar en qué es lo que está sucediendo en sus vidas, que los hace reaccionar de esta manera. Así que una de las cosas es siempre, para mí me funciona, es preguntarles, ¿hay algo que esté sucediendo en tu vida? ¿Algo por lo que yo pueda orar? Así que fue solamente algo que yo quería compartir. Gracias. Gracias, Laura. La dirección espiritual es una práctica increíblemente importante. A veces es un lujo, algo que tal vez tenemos que procurar y no darlo por sentado, pero es algo que tenemos que luchar por eso. Y creo que Laura nos acaba de recordar que en ese tipo de relaciones en donde siempre la gente nos está humillando, si tenemos la aptitud, si podemos encontrar eso en nosotros, y tenemos que reconocer que humillarnos es un mecanismo de defensa y tenemos que preguntarnos cuál es la necesidad, por qué alguien siente la necesidad de humillar a otra persona, qué es lo que ellos necesitan. Voy a compartir algo. Hace años yo era maestra en una escuela en otro país. Así lo voy a poner muy general. Y había un niño ahí en la escuela que siempre, tenía como 12 años y siempre andaba actuando de manera muy agresiva y así como siempre desafiante, y básicamente le llamábamos bully. Un día le dije, ¿sabes qué? Le dije por su nombre, necesitas un abrazo. Él me miró y dijo, mi papá me golpea. Y pienso que en ese momento aprendí que era una defensa. Lo que dijo Laura es absolutamente correcto. Tenemos que reflexionar qué está sucediendo en la vida de esta persona. Si lo pueden hacer, no digo que lo tengan que hacer o que tengan que soportar esto, pero si son esa persona que pueden salirse de la situación y hacerlo. Y si no, está bien alejarse de la situación, pero siempre conservar el amor y el perdón en su corazón. Gracias, Laura. Otra pregunta, otro papelito amarillo. ¿Y qué tal mejorar las estructuras para evitar las injusticias y empoderar a las víctimas? Bueno, pienso que hay mucho que incluye esta pregunta. Quiero comenzar con empoderar a las víctimas, y las empoderamos al escucharlas, al oírlas realmente. Bueno, mi perspectiva personal aquí, y yo no soy psicóloga de profesión, así que les dejo esto a los psicólogos, pero mi perspectiva personal es que tenemos que escuchar profundamente a las víctimas y tenemos que ayudarles a que superen esa etapa de que se identifiquen como víctimas, porque yo personalmente no quiero que alguien se sienta víctima por el resto de su vida. Creo que necesitan sanación, y creo que la sanación viene de escuchar y de oír el dolor tan profundo, el sufrimiento y la necesidad. Y mejorar las estructuras para que podamos evitar que esto suceda. Creo que una vez más esto tiene que ver con esta práctica de tener la intención de caminar juntos. No tengo una respuesta fácil para esto. Creo que tenemos que aprender a confiar y tenemos que decirlo a la persona cuando sentimos que no son auténticas, especialmente como iglesias. Como iglesia, yo espero que mi equipo me diga cuando yo no estoy siendo auténtica con ellos, porque cuando yo lo hago, no les estoy dando lo mejor de mí misma, les estoy dando un mecanismo de defensa. Así que pienso que necesitamos encontrar una manera de crecer en la confianza y la reciprocidad para que podamos comenzar para que podamos pedirnos cuentas unos a otros. Yo ayer estuve en una sesión de escucha para la fase continental, y esta idea de pedirle cuentas a la gente surgió en eso, y en ese momento me llamó la atención que en una iglesia sinodal
pedirle cuentas a una persona tiene un significado muy diferente a mi entendimiento estadounidense de pedirle cuentas a una persona, porque cuando yo pienso en pedirle cuentas a una persona, pienso llevarlos al tribunal, pienso en llamar a la oficina de colecciones. Es algo muy negativo, como es el sentido negativo de pedirle cuentas a una persona, pero estamos hablando de una iglesia sinodal, estamos hablando de pedirle cuentas a una persona como si los lleváramos de la mano. Y ese es un verdadero reto. No tengo una manera de describirlo, pero solo quiero presentarles esa imagen. Tenemos que pedirle cuentas a una persona por no ser auténticos, pero a la vez que los llevamos de la mano y permitirles que expresen sus necesidades, su vulnerabilidad, sus penas, y no podemos rechazarlos. Tenemos que llevarlos de la mano. Estoy segura que hay mucho trabajo por hacer en esto sobre las estructuras. Esto va a seguir surgiendo en este proceso de reflexión. Creo que se mencionó antes, es algo grande de lo que tenemos que hablar, así que no estoy dando toda la información, solamente estoy tratando de plantar las semillas. Gracias, es una pregunta excelente. Hemos estado aquí como por 1 hora. Creo que vamos a hacer una pausa. Los que nos acompañan en Zoom, en YouTube, van a ver una pantalla que va a aparecer con el proceso, y los invito a que ustedes participen, especialmente si están trabajando como parroquia, como equipo parroquial, o si hay una persona con la que pueden compartir. Va a haber un proceso en la pantalla. Necesitan leer y participar en el proceso, y los que estamos en este salón vamos a regresar como en 15 minutos para hacer este proceso juntos aquí en este salón. Muy bien, gracias. Aquí hagamos una pausa, estirémonos. Gracias a los que nos acompañan en YouTube y en Zoom. Muchas gracias.